Hola a todos, tenía muchas ganas de estar otra vez con vosotros después de este descanso estival. Hoy vamos a hablar de los procesos. Es algo que en general a casi todos los abogados, casi todo el personal legal o todo el mundo que trabaja en este mundillo le parece que no va con ellos. Y sin embargo, no es exactamente así. La mayoría de estas personas suelen pensar que es para grandes fábricas, para empresas, etcétera. Sin embargo, los procesos, toda la ingeniería de procesos es específico y muy útil para cualquier despacho legal. Es decir, que todos tus colaboradores o trabajadores sepan exactamente cuáles son los objetivos del despacho, hacia dónde tienen que remar, cuáles son los valores del despacho, qué es lo que jamás se tiene que hacer y qué es lo que no está ni siquiera en la hoja de ruta, es muy interesante. Que todo el mundo comparta ese conocimiento, lo que te permite a ti como director o como colaborador o como la posición que tú tengas, es que no tienes que dar ninguna orden. Es decir, ni siquiera tienes que estar allí, porque sabes que todo es autónomo y todo es coordinado. Creo que es una medida muy interesante que tienes que implementar en tu despacho lo antes posible. Imagínate que estás en un iceberg, donde la parte visible son los ingresos y los gastos. Es decir, eso es lo que mínimo tienes que ver si tienes un despacho o un departamento jurídico. Sin embargo, ocultos hay un montón de datos que a mí me parece que son muy interesantes descubrirlos. Uno de ellos es saber cuál es la productividad de tu despacho, cuáles son los índices de error que tienes en la generación de escritos o en la presentación incorrecta en determinados juzgados o cualquier de los errores que tú puedas marcar y que puedas definir. Puedes saber también cuáles son los niveles de fiabilidad que tienes al saber los errores. Y después puedes saber también cuáles son los tiempos de todo el ciclo, es decir, cuánto tardas en presentar, por ejemplo, un monitoreo desde el inicio hasta el final en determinados juzgados o en determinados partidos judiciales en los que tú más suelas trabajar. Puedes saber también la satisfacción del cliente. Es decir, una vez que has hecho el proceso, lo has hecho en tiempo, le has avanzado al cliente cuánto tiempo vas a tardar y lo haces dentro de ese tiempo con las características de calidad que tú le has descrito, es muy interesante saber cuál es su opinión sobre el trabajo que has hecho. También puedes ver, y esto, aunque hemos visto antes que puedes ver los gastos, en general en la mayoría de los despachos, estos gastos se ven a un nivel muy genérico, es decir, tantos ingresos, tantos gastos, pero saber exactamente cuánto cuesta un procedimiento y es más, cuánto cuesta cada una de las partes de la generación de ese procedimiento judicial, a mí me parece que solo por eso merece mucho la pena meterse dentro de la ingeniería de procesos. Se llama ingeniería de procesos, pero no es para ingenieros, es para todo el mundo que quiera ganar estas ventajas. La inteligencia de procesos no se desarrolla. Es verdad que parece que es algo que está orientado a hacerlo un consultor externo, que te lo haga alguien de fuera, y esas personas de fuera te pueden ayudar mucho, porque te pueden dar unas orientaciones sobre lo que debes hacer, incluso te pueden sacar datos de tu propio sistema operativo, es decir, o de tu aplicación de gestión que estés utilizando, pues que te saque algún dato de tiempos, etcétera. Incluso te podría hacer un esbozo de cómo es el proceso. Sin embargo, es algo que creo que yo, desde mi punto de vista, nunca debe externalizarse. Los procesos los tiene que hacer el que más sabe. Y el que más sabe probablemente seas tú dentro de tu despacho o las personas encargadas de marcar cuáles van a ser las estrategias jurídicas o cómo se van a atender determinados asuntos. Por eso creo que es algo que nunca se debe externalizar y que tú tienes que asumir como tu propia responsabilidad para avanzar un paso más dentro de tu carrera profesional. En cualquier caso, déjame darte solamente tres indicaciones de qué es lo que tienes que hacer para entrar dentro de este mundo de los procesos. Un proceso de negocio es algo que tú puedas transformar para crear aún más valor. Es decir,
Tú puedes ver puedes analizar la información que necesitas, puedes ver el tiempo, los materiales o las condiciones que necesitas para que algo se lleve a cabo. En ese sentido, cuando tú creas algo tiene un valor superior de donde has partido, eso es un éxito dentro de la creación de valor dentro de los procesos productivos. Hay muchísimas metodologías que puedes seguir. No son metodologías complicadas, ¿eh? No pienses que es un libro de ingeniería de 3 tomos. Es un panfletito que te puedes leer y que te puede dar una serie de claves. Por ejemplo, metodologías que son interesantes para esta ingeniería de procesos pueden ser o la metodología Lean o la metodología Six Sigma. Que esto no te suene raro porque hay artículos que te puedes leer en un par de horas o en una hora que te dicen exactamente, que te terminan de principio a fin esta metodología. Pero desde luego sí que tienes que tener en cuenta una cosa. Si quieres aportar verdadero valor, fórmate en todas estas tareas. Saber de dónde partes te va a llevar muy lejos. Es decir, lo primero que tienes que hacer es ver en qué situación se encuentran los procesos actualmente. Aunque tú creas que no estás trabajando con procesos, estoy convencido que sí que lo estás haciendo. Cuando recibas un papel, lo escaneas y luego después de escanearlo se lo mandas a Pepito para que haga cualquier cosa, ya es un proceso. Eso tienes que medirlo porque tienes que saber exactamente de dónde sales para saber hacia dónde vas y si el camino ha merecido la pena y es mucho más interesante. Además, con estos procesos, solo pintando en un papel todos estos procesos, todas estas tareas, vas a ver cuáles son las relaciones exactas entre cada uno de los departamentos de la empresa. Es decir, en despachos muy grandes o en departamentos jurídicos que se incluyen dentro de una gran multinacional, ver todas estas relaciones y por dónde van saliendo nuestros flujos de trabajo, es decir, por dónde entra la información, por dónde sale, cuáles son los canales de emisores y cuáles son los canales receptores, todo eso ya merece la pena solo escribirlo en un papel. Pero si encima ya lo haces con las metodologías que hemos dicho que te tienes que formar, vas muchísimo mejor. Hay que saber lo que quieres medir. Esto parece más o menos fácil, ¿no? Pero sin embargo requiere de una reflexión interna bastante importante. Porque además que cuando veas un poco todas estas metodologías y te formes un poco, verás que los objetivos pues tienen que ser medibles, tienen que ser específicos, etcétera, etcétera. Yo te pongo un ejemplo. Si tú tienes que presentar, por ejemplo, 150 monitorios al mes, pues probablemente después de haber presentado esos 150 monitorios, te querrás saber cuántos de ellos han sido admitidos. Cuáles, dentro de los que están admitidos, cuántos tienen una diferencia importante entre la cantidad reclamada y la cantidad finalmente admitida, o por ejemplo el porcentaje de los que te han rechazado sobre los que te han admitido. Es decir, todos esos datos te ayudan a tener información relevante que te ayuda a controlar y saber cuáles son las calidades de tus procesos. Cómo organizar tu despacho o tu departamento jurídico para trabajar con los procesos. Para mí hay una forma que es muy intuitiva de plantearlo y es ponerlo en 3 niveles. El primer nivel es el estratégico, que yo creo que más o menos se asimila a los directores bueno, a los cargos más relevantes dentro del despacho, y que consiste en tener una visión general de todos los procesos, pero sin embargo no entrar en ninguno de ellos. Luego hay una parte que es la parte que yo llamo táctica, aunque hay muchas formas de plantearlo. Si quieres más información, vente a nuestro canal de Ingeniería Legal, que ahí hay mucha más información sobre este tema. Pero bueno, hemos hablado de los estratégicos, que son los directores. Hemos hablado de los tácticos, que son estos jefes intermedios que son capaces de ver absolutamente el proceso en todas sus etapas. Es decir, ellos no saben cómo funciona el escaneo, pero sí que saben cuando están revisando todo el proceso del departamento que hay un atasco en la parte de escaneo o que hay un atasco en la parte de contestación de determinadas demandas o lo que sea, ¿no? O que hay un determinado atasco en que cuando nosotros le hemos mandado las peticiones al cliente para que nos dé la documentación original, esa no está llegando y nos está atrasando en la presentación de nuestros escritos.
Entonces hemos hablado ya de estratégicos, los directores, los tácticos, que son las personas, los cargos intermedios que se refieren a todo el proceso, y luego estamos hablando de los operativos, que son las personas que están trabajando en cada uno de los pequeños pasos que tiene cada uno de estos procesos. Es decir, las personas que escanean, escanean, las personas que contestan, contestan, o las personas que adjuntan información o que reciben la correspondencia, pues están recibiendo esa correspondencia. Esto nos da una idea o nos abre un concepto que a mí me parece muy interesante, que son las cajas blancas y las cajas negras. Es decir, para mí, cuando soy el director, para mí todo es una caja negra. Lo único que quiero, ¿sabes?, es exactamente saber si todo va bien o no va bien. Cuando yo soy una persona táctica, tengo una caja blanca alrededor de todo el proceso, pero tengo un montón de cajas negras de los cuales yo no quiero saber nada. Es decir, de esos pequeños pasos intermedios. Solo quiero controlar el flujo genérico. Y sin embargo, por último, tengo una caja blanca que es el nivel operativo, que es el que tiene que decirme cómo puede mejorar esa parte, ¿no? El escaneo, la contestación jurídica, la resolución de asuntos, lo que sea. Para mí, la primera ventaja fundamental es el control total que tienes sobre tu despacho, sobre tu departamento, sobre lo que estés controlando. Eh, Sabes que si algo se retrasa, se pierde, se atasca, si está en la zona de peligro, si se ha retrasado hasta unos niveles que no puedes aguantar, etcétera, lo vas a saber. Eso lo que te da es muchísima seguridad y entonces te permite tener un mejor rendimiento, porque sabiendo dónde está el error vas directamente a ese error y no empiezas a hacer preguntas del tipo de qué es lo que está fallando, por qué no estamos llegando, etcétera, ¿no? Luego también lo que te permite, ¿sabes?, es tener un sistema eficiente de alerta precoz. Es decir, cuando tú estás acumulando un montón de documentos en una de las fases del proyecto, sabes que eso va a petar en algún momento. Entonces, tener eso claro que se está acumulando todo en un determinado paso, te permite ir y preguntar exactamente, oye, ¿por qué se está atascando esto? Vamos a solucionarlo. Y luego también estás comprendiendo lo que está sucediendo en cada momento, porque sabes lo que está fallando, lo que está funcionando, dónde hay atasco, dónde no hay atasco. Toda esa información es vital y lo que te permite es en tiempo real solucionar los problemas y que el problema no se haga una bola que de repente estalle y que todo el mundo quede manchado. Entonces, esas son la primera ventaja de todas para mí, es el control total de todo el trabajo que se hace dentro de tu entorno. El segundo concepto para mí es poder predecir el futuro. Una parte de la inteligencia creo que puede ser la intuición, ¿no? De hecho, la intuición, los científicos dicen que se guarda en la parte derecha del cerebro. Esa parte derecha del cerebro, al final, lo que está haciendo, ¿sabes?, es darte una sensación de que algo va a suceder. La inteligencia de procesos es exactamente lo mismo. Es decir, en base a recopilar suficientes datos, suficientes comportamientos anteriores, yo puedo saber que esos datos, esos comportamientos, lo que van a producir en el futuro. Y sé que si estoy teniendo atascos en determinadas zonas o que los tiempos se están retrasando, es por algo y que el resultado no va a ser bueno. También sé, en el lado positivo, que si todo va de acuerdo al plan establecido, los resultados se van a cumplir de una forma muy eficiente. Con lo cual, bueno, con estas dos grandes ventajas que tiene la inteligencia de procesos, quiero convencerte de que entres directamente dentro de este mundo. La ingeniería suena a ingeniero, pero no es exactamente así. Al final, el que va a mandar y el que tiene que marcar el destino de esos procesos son las personas que conocen realmente cuáles son los procesos, cuáles son esas partes y cómo se pueden mecanizar, automatizar y hacerlo mejor. No te digo que luego tú no puedas encontrar una serie de personas que te ayuden, ¿no? Por ejemplo, en base a los procesos y a toda la información que tú puedas extraer de esos procesos, de cada uno de los pasos del proceso, puedes hacer inferencia matemática, puedes utilizar un proceso informático para la generación de esos procesos y que quede todo registrado parte a parte. Puedes hacer un análisis de datos mucho más fino, ¿no?, a través de un profesional
que te extraiga valor más en detalle o que te diga, dentro de que más o menos tú tienes una idea general de cómo está funcionando, alguna parte que se pueda mejorar. Pero ya te digo que lo que tienes que hacer es empoderarte tú. Bueno, sabes que nuestra misión es que ningún abogado de habla hispana se quede detrás en este camino del legal tech. Es decir, de aplicar la tecnología, y cuando me refiero a tecnología no solo me refiero a tecnología informática, sino a análisis de datos, a realidad virtual, a un montón de cosas. Hay un montón de tecnologías que se pueden aplicar y que pueden dar unas ventajas tremendas para los visionarios que sean capaces de aceptar ese cambio tecnológico que nos viene y que puedan asumirlo. Eh, Espero que te haya gustado este vídeo, y si quieres más información relacionada con todo lo que estoy hablando, por ejemplo, en este caso de la inteligencia de procesos, hay un artículo dentro del blog donde explica todo lo que he dicho yo de una forma mucho más pormenorizada. Es decir, cuando hablamos de objetivos te dice exactamente todas las características que tiene que cumplir cada uno de esos objetivos, etc. Si quieres acceder a ese contenido, vete a nuestra página web que se llama ingenierialegal.org. Si lo haces ahora mismo, además hay un regalo esperándote. Para nosotros es muy importante conocerte. Es decir, creo que se abren muchísimas oportunidades de negocio. Creo que realmente las personas que saben de lo que están son las personas que lo hacen, y creo que hay muchísimas ideas de automatización, de digitalización, de mejora, de aplicación de inteligencia artificial, de análisis de datos. Nosotros somos bastante expertos en este sentido y tenemos un conjunto de proveedores que nos permite hacer casi cualquier proyecto. Entonces nosotros no queremos ser tu cliente, no queremos ser tu proveedor, lo que queremos es ir contigo de la mano, queremos ser tu socio, queremos ver esas ideas que son suficientemente interesantes a través de nuestro conocimiento, a través del conocimiento conjunto tuyo y mío, poder llevarlo hacia adelante. Por eso, bueno, si no eres de estas personas y solamente te gusta la información de este canal y sigues nuestra misión de que no nos quedemos atrás, ¿no?, respecto a las potencias mundiales que ahora mismo creo que son Estados Unidos y Gran Bretaña en el tema del legal tech, ¿sabes? Suscríbete a nuestro canal, ¿sabes? Y danos un like si te ha gustado. En cualquier caso, me alegro de haber estado compartiendo contigo este tiempo y nos vemos. Hasta la próxima.